Entonces, para empezar, vamos a dar la definición de proyección de vectores. Esta es una definición muy sencilla y muy geométrica, entonces va a ser el primer tema de la clase de hoy. La clase de hoy la podemos partir en tres partes naturales. Vamos a hablar de proyecciones, luego vamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales y luego vamos a empezar el estudio sistemático de las soluciones de las ecuaciones lineales por medio de matrices, y vamos a estudiar un algoritmo que se llama eliminación gaussiana. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos dos vectores, digamos U y V, con U distinto de cero, entonces existe una noción que se llama proyección de V sobre U. Y ese vector lo vamos a denotar de esta forma, entonces la proyección de V sobre U. Y ojo, aquí es muy importante entender la notación. El vector que tenemos aquí es el vector al cual estamos proyectando. Entonces, esa notación se debe leer como yo estoy proyectando a V sobre el vector U. ¿Ok? Y la definición de esa proyección está dada por el producto punto de U y V dividido por la norma de U al cuadrado veces el vector U. ¿Ok? Entonces aquí es muy importante resaltar lo siguiente, y es que esto que aparece entre paréntesis es un número escalar, es decir, un número real, y entonces lo que estamos haciendo es coger el vector U y multiplicarlo por cierto factor. Entonces recordemos que cuando yo cojo un vector y lo multiplico por un factor, entonces lo que estoy haciendo es estirarlo, comprimiéndolo, o lo mismo pero en la dirección contraria. Entonces la proyección de V sobre U es un vector que por definición es paralelo al vector U. Y ya vamos a ver geométricamente cómo se define. Aquí voy a tratar de conectarme por el computador nuevamente, a ver si me funciona. Ya me cambié. ¿Me pueden escuchar, muchachos? Sería muy Sí, bueno si me profe. pueden confirmar. Listo, muchas gracias. Excelente. Bueno, les pido disculpas pues por el problema, pero eso pasa mucho pues en la vida virtual. Muy bien, entonces como les estaba diciendo, entonces si yo tengo dos vectores con uno no nulo, yo puedo proyectar V sobre U de esta forma. Y eso se puede, recordemos que el producto de U por U es lo mismo que la norma de U al cuadrado, entonces lo podemos escribir como el producto de U con B dividido por el producto de U con U veces el vector U. Que es muy importante notar algo, y es que este vector el cual estamos proyectando es el que se pone aquí y el que se pone aquí. Juan David, que lo escuchabas el audio mejorante, listo. Entonces, espérame, yo me devuelvo otra vez al teléfono. Entonces, al parecer tenemos problemas de conexión. No, de pronto es aquí en mi casa. Entonces, un segundo. Qué pena con ustedes. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar entonces por el celular por ahora. Si alguna cosa me van contando. Muy bien. Entonces, geométricamente lo que está pasando es algo muy bonito, y es que yo tengo dos vectores U y V y puedo proyectar a V sobre U. Entonces lo que uno está haciendo, cuando está haciendo, lo que puedo pensar es que tengo el vector U que es sobre a donde yo voy a proyectar. Entonces una forma de pensarlo es que yo puedo pensar a U como si fuera el piso. Entonces yo puedo pensar a U como si fuera el piso, y a V me ubico desde V y entonces tiro una plomada para que caiga de manera perpendicular sobre el vector U. Y ese punto donde yo caigo corresponde a la proyección de V sobre U. ¿Ok? La proyección de V sobre U es un vector que es paralelo que es paralelo a U, o sea que va en la misma dirección de U, solamente que su magnitud va a ser distinta de acuerdo con de dónde caiga esa plomada que estamos pensando. En otras palabras, yo puedo pensar como si pusiera
el sol o una luz arriba como de manera perpendicular a la dirección de U, y la sombra donde caiga V va a ser precisamente su proyección. ¿Ok? Ahora, una cosa importante para observar aquí es que en general la proyección de V sobre U pues no es lo mismo que la proyección de U sobre V. Recordemos que en la notación, el vector al cual estoy proyectando es el que va aquí abajo. Entonces no es lo mismo proyectar V sobre U que U sobre V, porque geométricamente lo podemos pensar de esta forma. Entonces yo proyecto V sobre U, entonces lo que estoy haciendo es cojo, pienso que el piso es el vector azul, que es el vector U, y desde V tiro una plomada y caigo aquí a este vector con naranjado, eso por un lado, pero si hago la proyección de U sobre V, entonces ahora pienso que el piso es el vector V en la dirección de V, que es con amarillo, y desde U tiro una plomada, aunque ahí pues realmente tenemos que voltear la cabeza como para pensar que la parte de arriba quede donde está el vector U, tiramos una plomada para que esto llegue de forma perpendicular y ese punto va a corresponder a la proyección de U sobre V. ¿Ok? Entonces geométricamente aquí se ve que en general es muy claro que ambos vectores son distintos porque uno va en la proyección de U, perdón, la proyección de V sobre U va en la dirección de U y la proyección de V de U sobre V va en la dirección de V. Entonces son dos vectores que van a estar en direcciones distintas siempre que U y V no sean paralelos. ¿Ok? Ahora bien, otra cosa. Profe, Hola. pero entonces la proyección no sería una matriz. No, Ni, no. no, la proyección de un vector sobre otro es como resultado un vector. ¿Ok? Ok, listo. Listo. Muy bien. Como estoy trabajando con el celular, no les veo los nombres, así que no va a poder, no me salen los nombres tan fácil, entonces, pues me disculpo por no tratarlos con el nombre, pero bueno, es lo que hay, como dice un amigo mío. Ahora, hay una cosa importante acerca de esta proyección, que pues aquí como le estoy escribiendo, va a ser como un poquito extraño. Yo lo que estoy diciendo es que yo todo vector V lo puedo descomponer como la suma de dos vectores, que este lo estoy llamando V1 y este lo voy a llamar V2. Entonces uno diría, pues, ¿cómo así, profe? Usted está diciendo que V es igual a la proyección más V menos la proyección. Pues obvio, eso va a dar V porque yo simplemente pues puedo cancelar las proyecciones. Pero eso no es el punto de esta discusión. Lo importante de esta discusión es que yo estoy, al hacer esto, estoy descomponiendo el vector V como la suma de dos vectores, pero esos dos vectores tienen dos propiedades muy importantes y es que el primero, que es la proyección de V sobre U, va en la dirección de U y el segundo es perpendicular a la dirección de U. En otras palabras, siempre que yo tenga dos vectores y V sea distinto de cero, perdón, U sea distinto de cero, yo puedo descomponer a V de forma única como un vector en la dirección de U más un vector en la dirección perpendicular a U. Eso es básicamente pues como la cuestión de la proyección. Esto es lo que yo estaría llamando V1 allá arriba y esto es lo que estaría llamando V2 allá arriba. Y el punto es que pues V1 va en la dirección de U y V2 va en la dirección perpendicular a U, como se puede ver en la figura. Y cuando lo sumo, recorro V. Listo. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto que es muy sencillo. ¿Ok? Entonces, como primer ejemplo, tomemos dos ejemplos, dos vectores de R3. Entonces, supongamos, por ejemplo, que yo tengo el vector U dado con coordenadas 1, 0, 2 y V con coordenadas 1, 1, 0. Aquí es importante notar pues, que este concepto de proyección solamente funciona para vectores con el mismo número de coordenadas. ¿Por qué? Pues porque su definición, como vemos aquí, está dada por utilizo el producto punto, ¿cierto? Entonces yo cojo U producto punto V, esa operación solamente está definida para vectores con la misma longitud, es decir, que tengan el mismo número de componentes. ¿Okay? Entonces esta operación solamente está definida para vectores con el mismo número de componentes, es decir, que iban en el mismo R a la N. Entonces, como primer ejemplo, tomemos estos dos vectores que son vectores de R a la 3, que los estoy llamando U y V,
Y entonces vamos a calcular la proyección de V sobre U y de U sobre V. Entonces calculemos la proyección de V sobre U y la proyección de U sobre V. Ok, vamos a hacerlo pues de manera explícita. Entonces, empecemos primero con la proyección de V sobre U. Entonces, por definición, vuelve y juega. La forma que a mí me gusta recordarlo es la siguiente. Entonces, yo recuerdo, es que vea, cuando yo escribo proyectar V sobre U, va a ser un vector en la dirección de U. O sea que ese señor siempre va a ser un múltiplo de U al que yo estoy proyectando. Entonces, por eso ese vector, esa es la explicación por la cual el vector que debía ir ahí es U. Y a ese lo voy a multiplicar por una escalar que lo encuentro muy fácil. En la parte de arriba es el producto punto de los dos vectores y en la parte de abajo es la norma al cuadrado o el producto punto del mismo sobre el cual estoy proyectando. Esa es la forma con la que yo recuerdo cómo funciona la fórmula de proyección, pues ya cada uno puede recordarlo como quiera. Entonces vamos a calcular cada uno de los ingredientes en este caso para ver cuánto nos va a dar esa proyección. Entonces en este caso pues calculemos el producto punto de U con B y recordemos que eso se calcula pues de la siguiente manera. Entonces yo tengo dos vectores. El producto punto, recordemos que se calcula multiplicando las correspondientes eh, entradas y sumando eso. Me hacen por aquí una pregunta que si el denominador es el producto punto de U con U. Sí, la respuesta es que esto se puede escribir como el producto punto de U con U o la norma de U al cuadrado. ¿Ok? Si quieren, volvamos a la definición para que lo recordemos. Por aquí está la definición, qué pena. Entonces, hay dos formas equivalentes de hacerlo, es U producto punto V dividido la norma de U al cuadrado o equivalentemente U producto punto V dividido por U producto punto U, todo eso veces el vector U. Listo. Ya ustedes se acomodarán con la... Son la misma cosa, solamente que se escriben un poquito distintos, ya ustedes se acomodarán con la forma que quieran recordar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la cuenta explícita en este momento para estos dos vectores. Entonces tenemos el vector U y el vector V. Entonces primero tenemos que sacar el producto punto. Entonces me queda 1 por 1 que va a dar 1, más 0 por 1 que va a dar 0, más 2 por 0 que va a dar 0. O sea que el producto punto de U con V pues es simplemente 1. Y luego tenemos que calcular U producto punto U, pues que es la norma de U al cuadrado. Entonces recordemos que U es el vector con coordenadas 1, 0, 2 y entonces tengo que sacar el producto punto de él con el mismo que me va a dar este señor al cuadrado, 1 al cuadrado, más este por este que me va a dar 0 al cuadrado, más este por este que me va a dar 2 al cuadrado. Entonces esto me va a dar simplemente 5. ¿Ok? Entonces saquemos, listo, por aquí pongamos otra hojita para continuar la cuenta. Entonces, por lo tanto, la proyección de V sobre U, que como habíamos dicho, la podemos calcular como V producto punto V, perdón, U producto punto V sobre U producto punto U, V es el vector U, y acabamos de hacer la cuenta, el producto punto nos dio 1, el de U por V, el de U por U nos dio 5, entonces esto me queda un quinto del vector U. Recordemos que el vector U era el vector con coordenadas 1, 0, 2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que estamos pasando es que cuando tengo el vector V y yo lo proyecto sobre U, eso va a quedar a un quinto del vector U. Recordemos que eso significa que estamos encogiendo el vector U de tal forma que su longitud sea un quinto de la original. ¿Ok? Hagamos un dibujito de esta situación a ver cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos interpretar. Entonces, en este caso, tenemos los ejes coordenados, ¿ok? Y vamos a pintar perdón, aquí era Z, y vamos a pintar ambos vectores y vamos a tratar de pintar la proyección de V sobre U. Entonces recordemos que V era el vector con coordenadas 1, 1, 0. Entonces, por aquí pongamos que V era el vector con coordenadas 1, 1, 0. Ok, muy bien. Entonces voy a pintar a U, que es el vector con coordenadas 1, 0, 2. Entonces recordemos, para pintar a ese vector U, me tengo que mover
una unidad en la dirección del eje X, 0 en la dirección del eje Y, y luego desde aquí 2 en la dirección del eje Z. Entonces, este señor corresponde a mi vector U, ¿ok? Y por otro lado, con rojo, y por otro lado tenemos el vector 1, 1, 0, que se calcula, se dibuja de la siguiente forma: empiezo en el origen, luego una dirección en el eje X, y de ahí una dirección en el eje y 0 en el eje Z. Entonces este señor con rojo es el vector V. Y lo que estamos haciendo aquí es donde empiezan las dificultades. Cuando yo tengo como un vector, los vectores en R3, recordemos que esos son proyecciones de una figura que es en 3 dimensiones, entonces por eso se ve un poquito extraño, pero lo que está pasando en este caso, con la cuenta que acabamos de hacer, podemos notar, vamos a ponerlo con naranjado, que cuando yo proyecto, si yo pienso que V es como el piso y tiene una plomada desde, perdón, si U es el piso y tiene una plomada desde U, caemos a este punto que corresponde precisamente a la proyección de V sobre U, que es un quinto del vector U. O sea, la sombra cae a un quinto de la longitud original del vector U. ¿Listo? Eso es por un lado la proyección de V sobre U. Y vamos a calcularlo al revés. Hola. Sí, dime. No entiendo, hermano, qué pena. Otra vez. En la gráfica, la pueda devolver en la pantalla. No, la verdad es que no entiendo para nada lo que me quieres preguntar. ¿Me lo puedes escribir? Creo que dijo que si puede devolver la gráfica, por favor. Claro que sí. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿O era simplemente para ver? Mira, es que yo pensaba Compañero, no te entiendo, no te entiendo nada. ¿Puedes escribir la pregunta, porfa? Ok. Mientras el compañero nos escribe la pregunta, les propongo que hagamos la otra cuenta listo, él lo está diciendo. La longitud de la proyección de V sobre U a la línea roja. Ah, pero esa longitud es la longitud del otro vector. Entonces esa pregunta me parece importante. Pero recordemos, el vector V yo lo puedo calcular, lo puedo descomponer, entonces eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Entonces, el vector V yo lo puedo descomponer como la proyección de V sobre U más el vector V menos la proyección de V sobre U. ¿Ok? Y el punto de esto es que esto es paralelo a U y esto es perpendicular a U. ¿Ok? Entonces el compañero está preguntando cuál es la longitud desde esta proyección a la línea roja. Entonces lo que estamos haciendo, entonces voy a rotar la figura, entonces pues va a ser las 2 dimensiones. Entonces la pregunta que nos está haciendo el compañero, digamos que este es el vector U y digamos que este es el vector V. Este dibujo no corresponde a la realidad, simplemente como para explicarlo. Y lo que estamos diciendo es que cuando yo proyecto, caigo acá, ¿cierto? La pregunta del compañero es, ¿cuánto mide esta distancia? La respuesta es que entonces medirá precisamente la norma de este otro vector, que es el complementario, que es el perpendicular. Entonces, si queremos, encontrémoslo en este caso. Entonces, calculémoslo. Entonces, yo sé que el vector, estamos proyectando a V sobre U. Entonces, el vector V tiene coordenadas 1, 1, 0. Y nos acabamos de dar cuenta que la proyección de V sobre U
es un quinto del vector u, que es el vector 1, 1,02, creo que es, ¿sí? Entonces, el vector perpendicular a u me queda b menos la proyección de u sobre b, me queda entonces 1, 1, 0, menos la proyección, que es un quinto de 1, 0, 2, y hacemos esa cuenta. Recordemos que los vectores se suman o se restan componente a componente, entonces me queda 1 menos un quinto, que va a dar 4 quintos, me queda 1 menos 0, que queda 1, y en la tercera entrada me queda 0 menos 2 quintos, entonces me queda menos 2 quintos, y la distancia que está calculando, que nos está preguntando el compañero, que voy a llamar a este vector, llamémoslo v perpendicular, la distancia del punto anaranjado al rojo es la norma de este vector. Entonces, distancia del punto rojo al naranjado es igual a la norma de v perpendicular, y esto recordemos, entonces simplemente lo calculo como la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, todo eso sumándolo, y esto me va a dar esto. Entonces la respuesta es 16 sobre 25 más 1 más 1 sobre 25, y dejemos la respuesta así. ¿Okay? Esa era tu pregunta, ¿cierto? ¿Quién era que estaba preguntando? Andrés Fabián, esa era tu pregunta, ¿cierto? Listo, perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer la cuenta al revés. Entonces proyectamos en este primer ejemplo v sobre u. Ahora calculemos la proyección de u sobre v. Pues calculemos ahora la proyección de u sobre v. ¿Ok? Entonces recordemos por aquí, para que lo tengamos presente, el vector u era 1, 0, 2, y el vector v tenía coordenadas 1, 1, 0. Entonces aquí nos recordamos la definición. Aquí es muy importante entender bien la definición. Entonces recordemos, cuando yo proyecto u sobre v, eso me va a dar un múltiplo del vector que estoy proyectando, al que estoy proyectando. Entonces esto me va a dar un múltiplo de v, y el múltiplo lo calculo como el producto punto de estos dos dividido por el producto punto del vector al que estoy proyectando. O sea, el que aparece aquí, aparece en el denominador, es el mismo, y en el numerador es el producto punto de los dos. De esa forma, muy fácil recordarlo. Entonces, hacemos esta cuenta. El producto punto de u por b ya lo habíamos calculado, que nos dio 1. Recordemos que u por producto punto v y b por producto punto u a lo mismo. ¿Ok? Entonces no voy a calcularlo otra vez. Y en este caso, v producto punto v, pues simplemente es 1, 1, 0, producto punto con el mismo, pues nos va a dar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, y pues simplemente 2, o sea que la proyección de u sobre v me va a dar 1 sobre 2 veces el vector v, o sea, me queda un medio del vector 1, 1, 0. ¿Listo? Igual digo que vamos a mirarlo en el dibujito nuevamente, aunque pues estos dibujos a veces no dicen tanto, porque las proyecciones quedan un poquito extrañas a veces, pero bueno, pues vamos a hacer la cuenta que hicimos ahora. El vector u lo habíamos pintado con azul, creo que el v lo habíamos pintado con rojo, vamos a pintar con rojo, v quedó por aquí. Y en este caso lo que estamos haciendo es vamos a proyectar una plomada desde u para que caiga perpendicular a v, y entonces al hacer eso, si yo tiro esa plomada, queda en la mitad. Justo lo que acabamos de hacer es precisamente darnos cuenta que la proyección de u sobre v es precisamente el vector que está a la mitad de la magnitud del vector v. ¿Listo? Profe, Sí, señor. o sea, eso se podría interpretar como que la proyección de u sobre v, o sea, la longitud de la proyección de u sobre v es la mitad de la longitud de v. En este caso, claro que sí, exactamente. Porque recuerda que cuando yo multiplico por un escalar, eso es lo que estoy haciendo. Cuando yo multiplico c por un
por un vector por un escalar C, dependiendo del tamaño de C, o lo estiro, o lo encojo, o hago lo mismo, pero también cambiándole la dirección dependiendo del signo. En este caso la proyección nos dio un medio del vector B sub V, entonces lo que estamos haciendo es multiplicando V por un escalar que es un medio, entonces lo que es un escalar de 3, 0 y 1, entonces lo que hace eso es con el vector V y cambiarle la longitud para que ya sea la longitud un medio de la original, o sea que tiene la mitad de la longitud. Tienes toda la razón. Listo, profe, gracias. ¿Más preguntas? Profe, a mí no me queda claro lo de V igual a proyección de V sobre U más, bueno, esa fórmula no me queda clara, la verdad. Vamos a tratar de volverla a hacer un poquitico distinto. Voy a hacer una figura en 2 dimensiones para que quede más fácil, listo. Entonces, la idea es la siguiente y es muy sencilla. Entonces, voy a pintar 2 vectores genéricos, voy a ponerlos por aquí voy a poner a mi vector U, y por aquí voy a coger y voy a poner mi vector V. Entonces, el juego que estamos jugando es, pensemos, por ejemplo, pensemos que este mapa que yo estoy haciendo es un mapa como de una ciudad, ¿ok? Y entonces pensemos que la ciudad solamente tiene calles y carreras, pero están construidas de una forma muy extraña. Están construidas de la forma que las carreras van en la dirección de U y las calles van en la dirección perpendicular a U. O sea que yo solamente me puedo mover, si estuviera pues como moviéndome en calles y carreras, o carreras y calles, perdón, yo solamente me puedo mover en la dirección paralela a U y la dirección perpendicular a U. Listo. ¿Qué nos hace la proyección? Cuando yo descompongo el vector V en la proyección más el otro vector que llamé perpendicular, lo que me está diciendo precisamente son las indicaciones para partir desde el origen y llegar a V siguiendo esas instrucciones, es decir, me muevo en carreras y luego en calles o viceversa. ¿Y por qué? Porque si pensamos geométricamente, si yo voy a mirar, si tiro una plomada desde V hasta U y caigo en este punto, ese punto es precisamente la proyección de V sobre U. Entonces, este vector que estoy pintando con naranjado es el vector proyección de V sobre U. Ahora, este otro vector que voy a poner aquí con verde, este vector que aparece aquí, es el que yo estaba llamando V perpendicular, que es V menos la proyección de V sobre U. Entonces, esos dos vectores, la proyección de V sobre U y la proyección de V sobre U, satisfacen tres condiciones. Primero, la proyección de V sobre U va en la dirección de U, o sea que si me muevo en esa dirección, me muevo en las carreras. Y el otro que está pintado con verde, que es V menos la proyección, es perpendicular a U, o sea que cuando lo recorro me estoy moviendo en las calles. Y la otra propiedad es que cuando hago la proyección y luego hago V perpendicular, es decir, hago la proyección y luego sumo con V menos la proyección, llego a V. Entonces, esa proyección me está dando una forma de ir desde el origen hasta V, primero en la dirección de U y luego en la dirección perpendicular a U. ¿Listo? ¿Sí lo entendiste, Profe, Manuel? ahora sí me queda más claro, sí, señor. Listo, perfecto. Profe, Hola. disculpe, entendí esa parte, pero ¿me puedes repetir, o sea, de manera geométrica, cómo se entendería V menos la proyección de U sobre V? Ese vector perpendicular. Este vector perpendicular es Sí. este vector, pero no entiendo qué quieres decir o sea, no entiendo la pregunta. ¿Qué es O lo que sea, quieres que haga? ¿cómo se llega a ese vector? ¿Cómo se llega a ese vector? ¿Y cómo No, sería entonces, la resta, mejor dicho? ¿cómo es la resta? Entonces, recuerda, yo cómo sumo vectores. Entonces, a ver, pensemos un segundo en esto. Vamos a pensar un segundo en esto. Entonces, vamos a pensar yo cómo es en la suma y resta de vectores. Que la suma ya la hablamos, pero nunca hablamos de la resta. Yo creo que posiblemente eso sea parte del problema.
Entonces, si yo tengo dos vectores, les voy a pintar con estos mismos colores. Si yo tengo estos dos vectores U y V, entonces recordemos cómo se hace la suma. La suma de U más V es como el vector V, lo traslado de manera paralela para que su final coincida con el inicio de U, y el vector resultante, que va desde el origen hasta allá, es la suma de U más V. ¿Okay? Entonces lo que yo estoy haciendo es coger el vector U, luego V, y el vector resultante es U más V. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Cómo hace que no siga la clase? Manuel, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? Manuel. Muchachos. Profe, sálgase del celular. Sí, pero es que alguien escribió que no siguiera con la clase. ¿Qué fue lo que pasó? Pero yo creo que él se refería como a la explicación. Eso, yo creo también que es eso, pues no, que no lo veía como necesario que parara en esa explicación, creo yo, pues. Pero pila de muchachos con esos comentarios que pues, o sea, les sugiero, por favor, no escribir ese tipo de cosas, ¿listo? Porque pienso que está mala la conexión o algo así. Muy bien. En todo caso, voy a terminar esta idea y voy a mostrar una cosa para continuar. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que geométricamente la resta de los vectores se da de la siguiente forma. Entonces, la resta de los vectores, por aquí está U y por aquí está V. Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo resto U y V? Entonces, ¿cómo se calcula el vector U menos V? Entonces, la respuesta muy bonita es simplemente coja el vector, sume el vector U más el vector menos V. El vector menos V ya sabemos que es el vector en la dirección de V, pero en la dirección contraria, y luego lo traslada de forma paralela para que quede así. Yo creo que esa es la pregunta del compañero. En todo caso, para terminar este tema, que estoy de acuerdo que nos hemos extendido mucho, les quería mostrar esta pequeña modelacioncita que está en la página, que me parece muy chévere, y se da cuenta uno cuando yo estoy proyectando el vector rojo sobre este vector azul y lo vamos moviendo, uno se da cuenta cómo va cambiando la proyección, y por aquí puedo hacerlo al revés, puedo cambiar ahora que esté proyectando al azul sobre el rojo, y entonces uno se da cuenta cómo va cambiando esa proyección a medida que yo voy cambiando el vector con azul. Listo, muy bien. Muy bien, pues continuemos. Ahora, el siguiente tema que vamos a hablar son las llamadas ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, y básicamente el corazón de la primera parte de este curso es la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a hablar de qué significa primero una ecuación lineal, qué significan las soluciones de una ecuación lineal, y luego vamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una ecuación lineal? Una ecuación lineal, entonces aquí va a haber como un tema recurrente. Recordemos cuando hablamos de combinaciones lineales de vectores, ¿qué hacíamos? Cogíamos un vector, lo multiplicaba por un escalar, otro vector lo multiplicaba por otro escalar y los podía sumar. Entonces, cuando hablamos de ecuaciones lineales o combinaciones lineales, lo único que podemos hacer es coger y hacer sumas y multiplicar por escalares. De esa forma, una ecuación lineal en las variables x1, x2 hasta xn es simplemente una ecuación donde yo lo único que le puedo hacer a las variables es multiplicarlas por unas constantes y sumar todo eso, y todo eso igualado a una constante. Entonces una ecuación lineal es una ecuación en las variables x1, x2 hasta xn,
es una ecuación de la forma a1x1 más a2x2 hasta llegar hasta anxn igual a b. Lo importante es que a1, a2 hasta n y b son constantes, ¿ok? Vuelvo y repito, ¿qué es lo único que puedo hacer en una ecuación lineal? Es multiplicar las variables por constantes e igualarlas a una constante. Si hago algo distinto de eso, ya no es una ecuación lineal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son ecuaciones lineales? Entonces, ejemplo número 1. Entonces, esto lo hemos visto pues mucho, ustedes ya no han estudiado esto mucho, pero pues hagamos algunos ejemplos. Una ecuación lineal en las variables x, y sería algo así como x más 2y igual a 0. Otra ecuación en tres variables sería la ecuación x más 3y menos 4z igual a 1. Esa sería una ecuación lineal. Otra ecuación lineal sería x1 menos x2 más x3 más 5x4 igual a 3. Aquí esto quería poner un 5. Listo. Y otra ecuación es x menos y más 3z más w igual a menos 20. Todas estas ecuaciones son ejemplos de ecuaciones lineales. Ok, por acá me están preguntando. La ecuación x igual a 2y es lineal, claro que sí, porque esa ecuación es equivalente a x menos 2y igual a 0. ¿Okay? La ecuación x igual a 2y es una ecuación lineal porque es lo mismo que x menos 2y igual a 0. Aquí una observación es que las variables, algunos las puedo llamar con las letras x, y, z, w, o si tengo muchas x1, x2 hasta xn, o si quiero las puedo poner con otras letras. Eso realmente no es muy importante. ¿Okay? Y las letras que yo ponga pues realmente no es muy importante. ¿Okay? Esos son ejemplos de ecuaciones lineales. Entonces la pregunta natural es, bueno, ¿cómo tengo ejemplos de ecuaciones que no son lineales? Entonces recordemos, para ser lineal solamente puedo multiplicar las variables por constantes, sumar e igualarlo a una constante. Entonces, si yo hago una cosa distinta de eso, ya obtengo una cosa que no es lineal. Entonces, las siguientes ecuaciones no van a ser lineales. Una muy sencilla, por ejemplo, si yo cojo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, eso no es lineal porque estoy cogiendo la variable x y la estoy elevando al cuadrado. Otra que no es lineal es coseno de x más 7 igual a 3. ¿Por qué no es lineal? Porque estoy aplicando el operador coseno de x a la variable x, eso no está permitido. Y otra cosa que no es lineal es raíz de x más 3y igual a 1. Estos son ejemplos de ecuaciones que no son lineales. Entonces, estas ecuaciones no son lineales. ¿Ok? Por aquí vi que me escribieron una pregunta y es que sería la ecuación de una recta. Claro que sí, cuando yo tengo una ecuación lineal en dos variables, como vamos a ver a continuación, ellas representan geométricamente precisamente una línea recta. ¿Listo? Entonces, esto es muy sencillo. Una ecuación lineal es una ecuación donde yo cojo las variables, las multiplico por constantes, sumo eso y lo igualo a una constante. Si hago una cosa distinta de eso, ya no es una ecuación lineal. Muy bien. Hablemos a continuación de qué significa una solución de una ecuación lineal. Entonces, si yo tengo una ecuación lineal, como la que estoy escribiendo, a1x1 más a2x2 hasta llegar hasta a nxn igual a b, entonces esa ecuación lineal, vamos a ver qué significa que yo tenga una solución. Entonces, una solución de esa ecuación pues, va a ser un vector con tantas entradas como las variables, de tal forma que cuando yo reemplace la primera variable por la primera entrada, la segunda variable por la segunda entrada y así sucesivamente, si yo reemplazo eso en la ecuación original, la ecuación se cumple. Es decir, que cuando yo reemplazo, en vez de x1 pongo v1, en vez de x2 pongo v2 y en vez de xn pongo vn, entonces esa ecuación se cumple. Muy bien. Por ejemplo, vamos a explorar algunos ejemplos de soluciones de ecuaciones lineales. Entonces vamos a considerar la ecuación 2x más y igual a 1, que es lineal, y la vamos a ver con una ecuación en las variables x y y. ¿Ok? Bien,
Entonces, si yo considero, por ejemplo, el vector con coordenadas menos 1, 3, ese vector va a ser una solución de esta ecuación. ¿Por qué? Porque si yo cojo en esta ecuación y reemplazo la primera variable por menos 1, que es la variable x, y reemplazo la segunda variable por 3, que es la variable y yo reemplazo eso en esta ecuación, entonces al yo reemplazar, vamos a obtener 2x más y igual a 2 por menos 1 más 3, que va a dar exactamente 1, o sea que esto se cumple. La pregunta que me están haciendo aquí es, ¿las soluciones deben tener las mismas dimensiones? Es decir, claro que sí. Para yo poder hablar de una solución de una ecuación lineal, la solución tendrá que tener tantas componentes como entradas. ¿Okay? Perdón, tantas componentes como variables. En este caso, habíamos considerado una ecuación en las variables x y entonces tenemos dos variables y las soluciones tendrán que tener dos entradas. ¿Listo? Ahora bien, para esa misma ecuación, que es de la ecuación 2x más y igual a 1, otro vector, Simón, no, eso no es verdad. Ya vamos a ver por qué no. Ahorita voy a volver a tu pregunta. ¿Listo? Entonces, si yo cojo la ecuación 2x más y igual a 1, entonces el vector 0 veces 3 no es solución de esa ecuación. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo x igual a 0 y y igual a 3, miremos que nos va a quedar. Nos va a quedar 2 veces x, que es 0, entonces me queda 2 por 0, más y, que es 3, entonces me queda 2 por 0, que es 0, más 3, que es 3, entonces el resultado me da 3, pero para poder que la condición se cumpla, debe ser igual a 1. Entonces, como ese señor es distinto de 1, ese señor V no es solución. Ahora bien, geométricamente, las soluciones de esta ecuación pues corresponden a lo que conocemos como la línea recta, cuya ecuación es 2x más y igual a 1, o equivalentemente y igual a 1 menos 2x, que es una línea recta pues, que tiene intercepto en el eje y1 y tiene pendiente menos 2. Y se ve de la siguiente manera. Hola. O sea que importa el orden en el que uno organice la ecuación. Cuidado, ¿qué quieres decir con eso? Aquí Que, por ejemplo, la primera componente del vector pues corresponde a la x y así. Y si uno la voltea, pues se va. Claro que sí, perfecto. O sea, entonces, cuando yo tengo la ecuación, entonces hay varias cosas. Entonces uno tiene 2x más y. Entonces yo tengo la ecuación 2x más y igual a 1, ¿cierto? Entonces una cosa es que yo la cambie y la reescriba de la forma y más 2x igual a 1. Esas dos ecuaciones son las mismas, pero lo que tú estás diciendo, o por lo menos lo que yo entendí, es que cuando yo reemplace el vector que pusimos aquí, el vector menos 1, 3, cuando yo vaya a reemplazar, tengo que reemplazar la primera entrada con la primera variable y la segunda entrada con la segunda variable, y así sucesivamente. Cuando escribamos las variables con las letras x, y, z, w, pues el orden lo vamos a tomar como x es la primera, y es la segunda, z es la tercera, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo menos 1 en la segunda y 3 en la primera, estaría cogiendo el vector 3 menos 1, y si yo reemplazo 3 menos 1, me va a quedar 2 por 3 más menos 1, que es igual a 6 menos 1, que es 5, que es distinto de 1. Entonces, si lo hago en el otro orden, no es solución. ¿Ok? Pregunta a Efraín que si 0, 1 también es solución, y la respuesta es que sí. Si yo reemplazo x por 0 y y por 1, ese también es solución. ¿Ok? Ahora bien, Simón preguntaba, perdón Mariana, un segundo, ya te atiendo. Simón preguntaba, ¿las soluciones son r veces u? Y la respuesta es que no. Eso va a ser cierto si la recta pasa por el origen, pero como esta pasa por el origen, no es verdad. Por ejemplo, si yo multiplico al vector u por 2, que es menos 1, entonces, que es menos 1, 3, entonces yo cojo el vector menos 2, 6, ese ya no es solución. ¿Por qué? Este no es solución, porque si yo reemplazo x igual a menos 2 y y igual a 6, me queda 2 por menos 2,
más 6 me queda menos 4 más 6, que me va a dar 2, que es distinto de 1. ¿Ok? Amigo, la pendiente no, Jesús, la pendiente de esta recta no es positiva. La recta hay que escribirla de la forma y igual a mx más b para medir la pendiente. Y la pendiente, entonces, para medirla aquí es y igual a menos 1 menos 2x, o sea que la pendiente es menos 2. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, Mariana, ¿cuál era tu pregunta? Qué pena. Profe, era para ver si me podía repetir lo que preguntó la compañera, pues que no entendí muy bien como el orden en los que se reemplaza. Claro, entonces, cuando yo hable de soluciones de una ecuación lineal, las soluciones, los vectores, recuerda, los vectores son números ordenados. La primera componente va a corresponder a la primera variable y la segunda componente a la segunda variable y así sucesivamente. El orden de las variables, cuando las enumeremos con letras, pues va a ser el orden alfabético, entonces X sería la primera, Y la segunda, Z la tercera. ¿Listo? Muy bien. Continuemos. ¿Cuál es la pregunta, Giovanni? ¿Me puedes preguntar en el audio, por favor? Profe, sí. Entonces, cuando yo encuentro la solución a esa ecuación, sería como el punto, o sea, que el vector pertenece a la misma línea recta. ¿O no es así? Un vector es, exacto, un vector es solución si cuando lo veo como un punto está en esa línea recta. Entonces, por ejemplo, el vector menos 1, 3, ¿en dónde está? El vector menos 1, 3 está aquí. Es el vector con coordenadas menos 1, 3. ¿Qué quiere decir que sea solución? Que ese punto está en la línea recta. ¿Ok? Entonces, y esa línea recta contiene precisamente a todos los puntos que son soluciones de esa ecuación. ¿Listo? Muy bien, continuemos. Ahora, aquí hay algo muy importante. Entonces vamos a considerar ahora una ecuación en 3 variables. Entonces, vamos a considerar, Andrea, el concepto de recta generada. Eso no lo hemos hablado, vamos a hablar más adelante de eso. Y luego, entonces, cuando hablemos de recta generada, hablaremos de eso. Listo, qué pena. Entonces, voy a pausar tu pregunta un par de clases. Entonces aquí hay un punto que quiero que notemos. Entonces voy a considerar una ecuación en las variables x, y, z, o sea que tengo 3 variables. Y la ecuación es 2y más z igual a 4. Entonces aquí uno diría, bueno, pero ¿cómo así, profe? Si ahí no aparece la variable x, entonces la respuesta no es que no aparezca, sí aparece. Lo que pasa es que esta ecuación, el coeficiente es 0. Entonces, esta ecuación realmente la deberíamos pensar como 0 veces x más 2 veces y más z igual a 4. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo que esa ecuación es una ecuación en las variables x, y, z, lo que significa es eso, que el coeficiente de x es igual a 0. ¿Listo? Y vamos a considerar esa ecuación. Entonces, consideremos primero, vamos a ver. Muy buena pregunta. Entonces, la pregunta de Andrés Fabián es, ¿y cómo la distingo de una de 2 variables? Entonces, la respuesta es, por convención, a no ser que no nos indiquen, las ecuaciones van con las letras que aparezcan, siguiendo como el orden natural. Entonces, por ejemplo, si está Y, la Z, se sobreentiende que la X debería aparecer, pero para ser más explícitos, para evitar ese inconveniente, usualmente es más natural o más saludable especificar el número de variables o las variables del sistema. ¿Listo? Entonces, por eso en este caso estoy diciendo de entrada que esta ecuación es una ecuación de las variables x, y, z. ¿Listo? Entonces, pensemos en soluciones de esta ecuación. Entonces, por ejemplo, el vector v con coordenadas 1, 1, 2 es una solución. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo la primera componente va a ser la de x, la segunda la de y y la tercera de z. Entonces cuando reemplazamos en esa ecuación x por 1, y por 1 y z por 2, entonces obtenemos
dos veces y que me va a dar 2, más una vez z que va a dar 2, esto me va a dar 4, o sea que la ecuación se cumple y por lo tanto eso es solución, ¿ok? Y por otro lado, si miramos esa misma ecuación, el vector con coordenadas 2, menos 1, 0, no va a ser solución. ¿Por qué? Porque yo reemplazo a x igual a 2, y igual a menos 1 y z igual a 0, entonces obtenemos lo siguiente, obtenemos que 2, la cantidad 2y más z va a dar menos 2 más 0, que va a dar menos 2, que es distinto de 4, o sea que este señor no se cumple, o sea que este señor no es solución. Lo que está diciendo Juan David en el chat me parece apropiado. En este caso, como el coeficiente de x es 0, realmente los valores que le demos a x no van a jugar ningún papel. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque yo estoy multiplicando a x por 0. Eso es lo que está pasando. Ahora, geométricamente, lo que ocurre es que estamos considerando las soluciones de esta ecuación lineal van a corresponder a un plano. ¿Cuál plano? Que les estoy mostrando en la figura. Ese plano realmente es un plano infinito, pero solamente les estoy mostrando una porción del plano pues para que lo podamos imaginar. ¿Ok? Y aquí viene una cosa muy interesante. Entonces, las soluciones de una ecuación con dos variables, al tener dos variables, pues van a vivir geométricamente en el plano cartesiano. Y si yo tengo una ecuación lineal con dos variables, sus soluciones van a ser una línea recta en el plano cartesiano. En R a la 3, cuando tengo una ecuación lineal con tres variables, entonces tengo, las soluciones van a vivir en R a la 3 y las soluciones van a ser planos. Y la pregunta natural, y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces con las soluciones de cuatro variables? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? ¿Cómo se vería entonces una solución de una ecuación lineal con cuatro variables? No es un hiperplano. Exactamente, entonces en primer lugar, como tengo cuatro variables, la solución vive en R a la 4, entonces va a ser un subconjunto de R a la 4, y aquí veamos como la analogía. Si yo tenía una ecuación con dos variables, sus soluciones se veían como una línea recta en el plano. Si tengo tres variables, las soluciones se ven como un plano en R a la 3, el plano se parece como al plano cartesiano, que es como R a la 2, y entonces las soluciones de una ecuación lineal con cuatro variables van a ser un subconjunto de R a la 4 que se parece a R3, y eso es lo que vamos a conocer como un hiperplano. Y en general la solución de una ecuación con n variables va a ser un subconjunto de R a la n que se parece a R a la n menos 1, y eso es lo que vamos a llamar un hiperplano. ¿Ok? Paremos aquí un segundo para ver si tienen algunas preguntas. Profe, ¿qué tal? Yo tengo una preguntita. ¿Cómo se precisa eso de que se parece a n a r n a la menos 1? Por ejemplo, en las notas decía que habla algo de la dimensión. ¿Qué es eso de dimensión n menos 1? Vale, ese concepto de la dimensión es algo que vamos a definir de manera explícita 3 clases más adelante. Entonces, creo que en este caso la movimos para después del parcial. Entonces, eso se puede especificar de manera precisa, pero en este momento creo que no vale la pena decirlo porque creo que confundiría más de lo que hace. Por ahora, piénsalo piénsalo de esta forma. Es como cuando yo cojo una línea recta y la pongo en el plano, entonces es como una copia de los reales, la estoy trasladando al plano y la puedo rotar en cualquier dirección y trasladar. Lo mismo, un plano, con el plano cartesiano y lo meto en R3 y lo puedo rotar y trasladar. Entonces lo mismo podría pasar en R4, cojo una copia de R3 y lo puedo rotar y trasladar, eso solo sería un hiperplano. Pero realmente esa noción se puede definir de manera explícita con una noción que se llama isomorfismos de espacios vectoriales. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces creo que
paremos esa pregunta y la volvemos a hablar después. ¿Listo? Sí, listo, profe, Profe, gracias. Claro que ¿me sí. Hola. ¿me puedes explicar bien el concepto del hiperplano y lo último que dijiste sobre eso? Sí, claro. Entonces, por definición, entonces, lo que pasa es que imaginarlo es difícil, pero por definición, un hiperplano en R4 es algo que vive en R4 que se ve como R3. ¿Listo? Entonces, piénsalo, es que es difícil de explicar, pero pensémoslo de esta forma, a ver. Pensémoslo en tres dimensiones, ¿ok? Entonces, en el espacio euclidiano yo puedo mirar lo que se llama el plano coordenado XY. Ese plano coordenado XY realmente es una versión camuflada del plano cartesiano. Y entonces, ¿qué sería? ¿Cómo podría pensar en los planos en R a la 3? Podría coger ese plano cartesiano, rotarlo y trasladarlo. ¿Listo? Esa es una forma alternativa de pensar en los planos en R a la 3. Desde el punto de vista, ¿cómo se pueden pensar los hiperplanos? Entonces, en R a la 4, si yo miro todos los vectores que tienen coordenada, la última coordenada igual a 0, pues eso es una copia camuflada de R a la 3. Entonces, dentro de la R a la 3 tengo un espacio muy parecido, que es el que tiene las última coordenada igual a 0, y ese lo puedo rotar y trasladar, entonces me queda como una copia de R a la 3, pero ahora vive en R a la 4, y en altas dimensiones es un poquito más difícil de imaginar, pues, pero esa es la idea. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver que por aquí tengo en el chat algunas preguntas. Sí, aquí están respondiendo la pregunta de Manuela. Entonces, el corazón de este curso, por lo menos una gran parte de este curso, está dedicada a las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Okay? Entonces, vamos a definirlo de forma explícita. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales con m ecuaciones y n variables es simplemente un montón de ecuaciones lineales. Entonces, un sistema de ecuaciones, como el nombre lo indica, yo tengo varias ecuaciones en las mismas variables. ¿Ok? Y entonces lo que estamos haciendo cuando tengamos sistemas de ecuaciones, tenemos m ecuaciones y n variables. Las variables las voy a llamar x1, x2 hasta xn. Y entonces aquí vamos a utilizar la misma convención que utilizamos para las matrices. Los coeficientes de las ecuaciones realmente van a depender de dos cosas: de cuál ecuación estoy y de cuál variable estoy hablando. Por ejemplo, este coeficiente que estoy poniendo aquí, que es el coeficiente 1, 1, es el coeficiente que está en la primera ecuación y es el coeficiente de x1. Este coeficiente que aparece aquí, A1, 2, es el coeficiente que está en la primera ecuación y es el coeficiente de x2 y así sucesivamente. Entonces, aquí vamos a tomar la convención, la misma convención de las matrices. El coeficiente A y J me dice el coeficiente de la ecuación I y de la variable XJ. Entonces vuelve y juega. Si yo pienso a las ecuaciones como las filas y a las variables como las columnas, entonces los coeficientes, el doble índice A y J me dice, el I me dice el número de la fila, o sea, el número de la ecuación, y la J el número de la columna, o sea, el número de la variable. ¿Ok? Y es importante entonces recordar que aquí los coeficientes deben ser números reales, que son constantes, y tanto los coeficientes de las variables como los del lado derecho. En otras palabras, ¿qué es un sistema de ecuaciones lineales? Varias ecuaciones al mismo tiempo, y esas ecuaciones cada una debe ser lineal. ¿Listo? Ejemplos muy sencillos. Consideremos, por ejemplo, primer ejemplo, consideremos la ecuación x menos y igual a 1 y x más y igual a 3. Esto es un ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales en las variables
X y Y con dos ecuaciones. ¿Ok? Eso por un lado. Es un ejemplo de dos ecuaciones con dos variables. ¿Ok? Muy bien. Pero no tengo que tener el mismo número de ecuaciones que variables. Entonces podría tener, por ejemplo, la ecuación X más Y más Z menos W igual a 1, X más W igual a 3 y Z igual a 0. Esto es un sistema de tres ecuaciones lineales en las variables X, Y y Z. Z y W. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones en las variables X, Y, Z, W y con tres ecuaciones. Ok, por aquí están haciendo los comentarios en el chat. Listo, muy bien, creo que se están respondiendo preguntas que están haciendo ahí, me parece muy bien. Continuemos entonces. Esto es un ejemplo de un sistema de sistemas de ecuaciones que clasifica como algo que no es un sistema de ecuaciones lineales. Con que una de las ecuaciones no sean lineales, ya no es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, por ejemplo, si yo miro en el primer ejemplo, que era X menos Y igual a 1, y X más Y igual a 3, y a eso yo le incluyo la ecuación X más 1, X al cuadrado más 1, este ya no es un sistema de ecuaciones lineales. Y no es un sistema de ecuaciones lineales porque estamos violando la linealidad en este punto. O sea, la linealidad la estoy destruyendo cuando yo cojo la variable X y la elevo al cuadrado. Para hacer una ecuación lineal necesito solamente puedo multiplicar las variables por una constante. Entonces, cuando yo hago eso, eso ya no es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, ya sabemos que es un sistema de ecuaciones. Esto realmente, todos ustedes lo deben haber estudiado en el colegio. O sea, todos ustedes estudiaron cómo resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables. Cada uno lo resuelve como quiera. Hay unos que cogen la primera, le suman la otra, o despejan e igualan. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Listo? ¿Cuál es el punto que queremos hacer aquí? Que queremos estudiar sistemas de ecuaciones lineales, pero ya no solamente sistemas 2x2 o 3x3, sino sistemas en generales donde yo tengo cualquier número de variables y cualquier número de ecuaciones y no tienen que ser necesariamente iguales. Y lo que vamos a hacer es estudiar un método sistemático para las soluciones. ¿Ok? Muy bien, entonces sabíamos de qué significa la solución de un sistema de ecuaciones. Entonces, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, pues una solución es un vector que es solución de cada uno de ellos. O sea que para verificar si yo tengo un vector y es solución o no, tengo que coger cada una de las ecuaciones y verificar que ese vector en efecto sí es solución. Si existe una ecuación para la cual no es solución, entonces ya necesariamente concluimos que ese no es solución, porque para ser solución debo ser solución de cada uno de las ecuaciones del sistema. ¿Ok? Y el conjunto solución, pues es el conjunto de todas las soluciones del sistema. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que geométricamente, cuando yo tengo las soluciones de un sistema de ecuaciones, las soluciones corresponden a la intersección de todas las soluciones de cada una de las ecuaciones, y ahí es donde empieza uno a obtener geométricamente distintos tipos de soluciones. Listo, muy bien. Vamos a mirar algunos ejemplos. ¿Okay? Vamos a mirar, por ejemplo, consideremos el sistema de ecuaciones en las variables X y Y. Entonces, por cierto, vuelvo y repito, a mí me gusta especificar cuáles son las variables, pero si a mí me dan ese sistema X menos Y igual a 2 y X menos Y igual a 0 y nadie me dice nada, entonces se entiende que las variables son las que aparecen ahí de manera natural, entonces ahí se entendería que las variables son X y Y. ¿Ok? Entonces tenemos dos ecuaciones, X más Y igual a 2 y X menos Y igual a 0. Y exploremos algunos vectores para ver si son solución del sistema o no. Entonces empecemos con este vector, que es el vector U con coordenadas 1, 1. Entonces si yo en ese vector y reemplazo X por 1 y Y por 1, pues vamos a obtener lo siguiente, vamos a obtener que se detuvo.
Hola Hola María de los Ángeles, no me están escuchando, muchachos. Sí, profe, se escucha bien. Y profe, además ¿Sí que se se le están cayó la viendo? conexión. Ah, se le cayó a ella, qué pena, muchachos. Listo. Muy bien. Entonces, Andrés está preguntando, profe, dado el caso que nos dieran x más z igual a 2, en ese caso, si no nos dicen nada, se sobreentendería que las variables son x, y y z, ¿ok? Y que la ecuación es x más 0s y más z igual a 2. Pero empecemos con esto, ¿ok? Muy bien, entonces, la afirmación es que el vector 1, 1 sí es solución de esta ecuación. ¿Por qué? Cuando yo reemplazo x igual a 1 y y igual a 1, en la primera ecuación obtenemos 1 más 1, que es, aquí me equivoqué, que es igual a 2, que es efectivamente lo que nos debería haber dado. Y cuando reemplazo en la segunda ecuación me queda x menos y, me daría 1 menos 1, que va a dar 0, que efectivamente es solución. Entonces, sí, sí, Jonathan, había un errorcito, ya lo corregí, ya lo sobreescribí. Entonces, de aquí podemos concluir que el vector 1, 1 sí es solución del sistema. Pero por otro lado, para el mismo, para el mismo sistema, consideramos el vector con coordenadas 0, 2, ya vamos a darnos cuenta que ese señor no es solución, porque reemplacemos en cada una de las ecuaciones. Si yo reemplazo en la primera, te reemplazo x por 0 y y por 2, entonces me quedaría, la primera me quedaría 0 más 2, que va a dar 0. La primera se cumple, pero cuando voy a la segunda me queda 0 menos 2, me queda menos 2, que es distinto de 0, o sea que la segunda no se cumple, y por lo tanto ese señor no es solución. ¿Ok? Geométricamente lo que está pasando es una cosa muy bonita, es la recta x más y igual a 2 es esta recta en este sentido que tiene pendiente menos 1, y la recta x menos y igual a 0 es la recta y igual a x que pasa por el origen. ¿Ok? Entonces en este caso solamente hay una solución, que es el vector 1, 1, que es su única solución. ¿Ok? Por ahí alguien estaba preguntando que la recta solución pasa por el origen. Entonces, ojo, Juan Felipe, en este caso la solución no es una recta, porque es la intersección de las dos rectas, o sea que en este caso solamente hay una solución. ¿Ok? Muy bien. Miremos otro ejemplo. Entonces vamos a mirar este otro ejemplo. Vuelve y juega. Vamos a coger un sistema en tres variables x, y y z, y vamos a considerar dos ecuaciones. Entonces, vuelve y juega, yo puedo tener más ecuaciones que variables, o más variables que ecuaciones, o puedo tener el mismo número de variables y ecuaciones. No tiene que ser iguales. Listo, eso es un ejemplo donde vamos a tener tres variables, x, y y z, y solamente dos ecuaciones. Listo. Vuelvo y repito, esto ya lo habíamos visto en el primer ejemplo. Esto realmente lo que significa es que la primera ecuación es 0 veces x más 2 veces y más z igual a 4, y la segunda es 0 veces x más 0 veces y más z igual a 2. Listo. Y vamos a mirar cómo son las soluciones de ese sistema. Entonces, la primera observación es que el vector con coordenadas 1, 1, 2 es solución de ese sistema. ¿Por qué? Reemplacemos. Yo reemplazo x igual a 1, que como los coeficientes van a ser 0, entonces no va a jugar ningún papel. Y reemplazo y igual a 1 y z igual a 2. Entonces, si yo reemplazo en la primera ecuación x igual a 1, y igual a 1 y z igual a 2, me queda 2 por 1 más 2, que es 4, que es exactamente lo que me debería dar. Entonces, esto es la solución del primer sistema. Y si reemplazo z igual a 2 en la segunda condición, pues trivialmente eso se cumple. Entonces, esto es una solución de este sistema. Okay. Muy bien. Y ahora miremos un ejemplo de algo que no es solución. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, aquí me equivoqué, que otro errorcito sería ser 0. Entonces cojamos el vector con coordenadas 0, 2, 1, ¿ok? Y entonces el vector 0, aquí la embarré mucho. 0, 2, 1, qué pena muchachos, les pido disculpas. Entonces, es que la embarré, es que era 0, sí, 0,
2, 1. No, es que la embarré bastante. Era 0, 1, No, 2. tranquilo que se sobreentiende el ejemplo. Sí, qué pena con ustedes, muchachos. Es que era 0, 1, 2. Yo lo corrijo por aquí. 0, 1, 2. Me disculpo por esto, muchachos. 0, 1, 2. Listo. Y entonces, bueno, pongamos, en vez de 0, pongámosle, no, qué embarrada. Muy bien, no importa. Sí, no, tranquilo, muchachos, que yo sé, esas cosas me desconfiguran un poquito, pero bueno, vamos a calmarnos. Muy bien, entonces, si reemplazamos x igual a 0, y igual a 1 y z igual a 2, ¡ay, no! Sí, ya me desconfiguré, no, un momentico. Ese no era el ejemplo que yo quería, entonces, 7 es igual a 1, no, qué embarrada. Este es 1. Mejor dicho, aquí, qué cosa tan horrible, pero toca borrar esto y simplemente cambiémoslo. Y entonces, hagámoslo con el ejemplo que está dado originalmente. Entonces pongamos x igual a 0, y igual a 2 y z igual a 1. Si yo reemplazo esos x igual a 0, y igual a 2 y z igual a 1, pues nos va a quedar 0 más 2 veces y, que es 2 por 2, más una vez z, me va a quedar 5, que es distinto de 4, o sea que este señor no es solución de ese sistema. ¿Listo? Por aquí voy a tratar de arreglar el inconveniente que hice, les pido nuevamente disculpas. Muy bien. Entonces, el punto es el siguiente. Las soluciones de este sistema de ecuaciones es muy bonito porque tenemos por un lado el plano que corresponde a la ecuación 2y más z igual a 4 y por otro lado el plano z igual a 2, que es un plano horizontal, y la intersección de esos señores es la solución, corresponde a las soluciones. Entonces en este caso las soluciones del sistema son este señor, entonces esta es una línea recta y en este caso hay infinitas soluciones. Estas son las soluciones del sistema. Y en este caso, eso corresponde a la solución de ese sistema de ecuaciones lineales, o sea que hay infinitas soluciones. Listo. Muchachos, eso es lo que pasa cuando uno prepara clase viendo partidos de la Champions League. Ahí les pido disculpas. Muy bien. Y aquí hay una cosa muy importante y es la siguiente, y es que cuando yo tenga un sistema de ecuaciones lineales, que ya acabamos de ver que las soluciones son las intersecciones de las soluciones de cada uno de las ecuaciones, realmente solamente van a haber 3 posibilidades para las soluciones, y esto es muy, muy importante, y es que el sistema o tendrá solución única, o tendrá infinitas soluciones, o no tiene solución. Entonces, ¿qué no puede pasar en un sistema de ecuaciones lineales? Que no puede tener exactamente 2 soluciones, ¿ok? Eso es muy, muy importante y va a jugar un papel crucial en la teoría de soluciones de ecuaciones lineales. ¿Listo? Profe. Hola. Pero entonces, para ecuaciones lineales entre variables, siempre las soluciones son planos, ¿no? Entonces, desde que se intercepten van a haber infinitas soluciones o puede haber una sola solución. Depende de los planos que tú estés tomando. Por ejemplo, mira este ejemplo que me estoy adelantando. Mira, este ejemplo es muy sencillo. Z igual a 0 y Z igual a 2. Son 2 planos que no se intersectan, entonces no tiene solución. Entonces la respuesta es que depende, y lo que vamos a tratar de entender es, depende de cuántas variables, cuántas ecuaciones y cómo es el sistema. Eso es algo que vamos a aprender mucho y que vamos a estudiar esta semana. ¿Ok?
¿ok? Entonces la respuesta es, las soluciones dependen de muchos factores y el objetivo principal de la próxima clase es entender muy bien de qué depende el tipo de soluciones. ¿Listo? Entonces la respuesta es que solamente se pueden un punto, ninguna solución o infinitas soluciones. ¿A qué se debe eso, Juan Camilo? Eso se debe a que las ecuaciones lineales se pueden escribir de forma matricial y utilizando las propiedades del producto de matrices con vectores. Uno se da cuenta que si hay dos soluciones, toda la recta que pasa por esos dos puntos también es solución. O sea que si hay dos soluciones, hay infinitas soluciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí les estoy explorando geométricamente ejemplos de esas tres posibilidades. En este primer ejemplo tenemos un sistema en dos variables con dos ecuaciones cuya solución es única. Aquí tenemos un sistema con tres variables x, y, z y dos ecuaciones que tiene infinitas soluciones. La intersección de esos dos planos va a dar una línea recta. Y aquí tenemos un ejemplo de un sistema con en las variables x, y, z, o sea, tenemos tres variables y dos ecuaciones solamente que son muy sencillas, z igual a 0 y z igual a 2, y la solución no existe, no hay soluciones porque esos planos no se intersectan. Pues, paremos aquí un segundo para ver si tienen algunas preguntas. Profe, o sea que si uno está resolviendo un sistema de ecuaciones y encuentra dos soluciones, ya puede decir que tiene infinitas soluciones. Perfecto, Manuela, excelente, ese es el punto. Si yo tengo un sistema y yo, por alguna razón, con tanteo, como Dios me ayude, me encuentro dos soluciones, necesariamente tiene que tener infinitas. Todos los puntos que estén en la recta que conecte esos dos puntos también van a ser soluciones. ¿Listo? La cogiste muy bien, Manuela. ¿Más preguntas? Profe, ¿cómo es Hola. ese concepto de soluciones triviales y no triviales? De eso no hemos hablado, pero vamos a hablar más adelante. Entonces, una solución es trivial si reemplazo todas las variables por cero. Entonces, la solución trivial es el vector 0, 0, 0, 0. Y cuando ese vector sea solución, diremos que es la solución trivial. ¿Ok? Giovanni pregunta, profe, en R4 la solución sería un plano o no necesariamente. Entonces la respuesta es depende de cuántas ecuaciones y cuántas variables tenga y cómo sean las ecuaciones y las variables. Si tengo 4 variables y una sola ecuación, la solución es algo como R3 y si tengo 2, dependiendo de cuáles 2, podría darme algo como R3 o un plano. Y si tengo 3, dependiendo de cómo son, me podría dar R3, un plano, una recta o nada. Y si tengo 4, podría ser algo como R3, algo como un plano, algo como una recta o un punto o nada, y así sucesivamente. Entonces hay muchas posibilidades y eso lo vamos a explorar un poco más la próxima clase. ¿Listo? ¿Esto se relaciona con proyecciones? No, lo de proyecciones era como un tema separado, que era como que va a jugar un papel más adelante. Entonces la clase, como les dije, la clase de hoy puede partir como en 3 pedazos. El primer pedazo, que era proyecciones, que era independiente. Esto es de ecuaciones lineales, que sí va a jugar un papel muy importante, sobre todo en las próximas clases. Y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a empezar a pensar en cómo vamos a hacer las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy hay como 2 cosas distintas. Uno que es la proyección, que tiene que ver como más con cosas de vectores, pero que va a jugar un papel más adelante en la clase. Y la segunda parte, hemos empezado el estudio de sistemas de ecuaciones lineales. Hasta ahora hemos hablado de qué es una ecuación lineal, qué es una solución, qué es un sistema de ecuaciones lineales y qué es una solución de un sistema de ecuaciones lineales. Y lo que vamos a empezar ahora es vamos a empezar una manera sistemática de cómo resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, juega. Todos sabemos resolver sistemas de ecuaciones 2×2. A alguno le gusta despejar y igualar, o otro coge la primera ecuación y le suma un múltiplo a la segunda para cancelar unas variables y luego despeja. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Y eso está muy bien, eso funciona.
Pero ¿cuál es el problema? Lo que queremos hacer es que realmente en la vida práctica, en las aplicaciones de la vida real, como yo les había hablado, pues como cuando uno está como calculando las pensiones y entonces uno tiene una base de datos y cada persona lo puedo pensar como una variable, entonces me van a salir sistemas de ecuaciones donde el número de variables es el número de pensionados. Entonces ahí ya el problema es, bueno, si yo tengo, digamos que hay 10 millones de pensionados, yo tengo un sistema con 10 millones de variables, entonces ya no queda práctico decir, voy a coger la primera ecuación, le resto la segunda y así. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es vamos a estudiar un método sistemático para resolver ecuaciones lineales. Y lo importante es que ese método que se va a llamar eliminación gaussiana se puede programar en un computador. ¿Okay? Entonces lo importante es, de todo esto lo que vamos a hacer es, primero, encontrar un método sistemático, eso es muy bueno, y segundo, eso se puede programar, y si pues, está programado, y los que sepan programación, es un ejercicio súper interesante, cómo programar este método que vamos a aprender en la próxima clase, porque en la práctica, pues ya nadie resuelve sistemas de ecuaciones lineales a mano. Lo importante es saber cómo funciona ese método, ¿listo? Muy bien, voy a continuar entonces. El primer paso para resolver un sistema de ecuaciones es, en ese método sistemático, es que en un sistema de ecuaciones hay un montón de información, pero de esa información solamente vamos a sacar la información que realmente importa. ¿Listo? Entonces, cuando yo tenga un sistema de ecuaciones lineales, le vamos a sacar dos matrices que van a jugar un papel importante. Primero, la matriz de coeficientes. ¿Cuál es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones? Es una matriz donde pongo en la primera fila los coeficientes de la primera ecuación respetando el orden. Entonces, en la entrada 1, 1 va el coeficiente de la primera variable, la entrada 1, 2, el coeficiente de la segunda variable en la primera ecuación y así sucesivamente. Repito, en la segunda fila pongo los de la segunda ecuación y repito ese procedimiento para la última ecuación aquí. Por eso es que es muy importante, o sirve mucho, esta forma de enumerar los coeficientes de las variables, porque eso es consistente con la forma que estamos enumerando las entradas de las matrices. ¿Okay? Entonces, dado un sistema de ecuaciones, yo puedo sacar una matriz que se llama matriz de coeficientes, que el nombre lo dice. ¿Cómo la saco? Pues saqué los coeficientes y póngalos en una matriz, respetando el orden. Y hay otra matriz que también va a ser muy importante, que se llama la matriz aumentada. Y pues, ¿cómo funciona la matriz aumentada? Es cojo la matriz de coeficientes y en el lado derecho la vamos a aumentar poniendo los coeficientes constantes del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Que toda la información del sistema de ecuaciones lineales está consignada en esta matriz aumentada. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo que las variables son x1, x2 hasta xn, entonces, si yo las pongo por aquí encima, yo recuerdo que estos son los coeficientes de x1, estos los de x2, estos los de xn, y estos son los coeficientes constantes. Entonces, la primera simplificación, que es pues, muy sencilla, pero extremadamente útil, es que a partir del sistema yo voy a sacar la información que realmente es importante y la voy a resumir en una matriz que la vamos a llamar matriz aumentada. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo consideremos el sistema, uno de los sistemas que habíamos visto ahora, entonces digamos, si yo tengo x más y igual a 1 y x menos y igual a 0, entonces, para este sistema, la matriz de coeficientes es la matriz que voy a llamar A. Entonces, en este caso, cojo la primera ecuación y saco los coeficientes. Alejandro, listo, no, tranquilo, sí, está bien. Lo que pasa es que, como nos decía el compañero, si nos gastamos mucho más tiempo de lo que había planeado en la parte de proyección, pero está bien. Listo, entonces vuelvo y repito esta parte que de pronto sí puse el acelerador un poquito. Y es, si yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, vamos a sacar dos matrices, como la primera de coeficientes es, pongamos los coeficientes en una matriz,
respetando el orden, entonces la primera ecuación pongo los coeficientes en la primera fila, la segunda en la segunda fila y así sucesivamente. Y lo mismo en la matriz aumentada, entonces hago lo mismo, solamente que en la parte derecha pongo una raya para recordarme que lo que está en la parte derecha son los coeficientes constantes. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, para el sistema x más y igual a 1, esa ecuación número 1 me dice, entonces saco los coeficientes, me queda, los coeficientes son, el de x es 1 y el de y es 1, ¿ok? Eso me dice la primera ecuación. Y la segunda, el coeficiente de x es 1 y el coeficiente de y es menos 1, entonces esta es la matriz de coeficientes. Y la matriz aumentada es la siguiente matriz, es la misma de coeficientes, ¿ok? Solo que en el lado derecho, y vamos a poner una rayita para recordar pues que lo que sigue después de la raya es los coeficientes constantes. Entonces pongo en la primera fila pongo el 1 y en la segunda fila pongo un 0. Esta información recupera toda la información de este sistema, ¿ok? Jonathan, no entiendo tu pregunta, ¿me la puedes explicar con el audio? ¿Cómo? No la entendí, la verdad. Jonathan. Ok. Negativo por Jonathan. Pero me la puedes, es que no, bueno, no entiendo. Realmente no entiendo la pregunta, Jonathan. No tiene micrófono. Ok, entonces, ¿qué? Entonces, no voy a tratar de suponer cuál es la pregunta. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones con dos variables. Las variables me dicen el número de columnas, el número de ecuaciones me dice el número de filas. ¿Okay? No entiendo lo de las componentes. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo. Consideremos, por ejemplo, la ecuación x más 2y menos z igual a 1 y x más 2z igual a 0. ¿Listo? Daniel, en la matriz de coeficientes no vamos a multiplicar por el vector xy, no, la matriz de coeficientes es simplemente, como el nombre lo indica, es esa matriz y ya, no la vamos a multiplicar por nada. Simplemente es la matriz de coeficientes, por definición, es la matriz que me saca los coeficientes del sistema de ecuaciones. ¿Listo? Y uno entonces entiende de manera implícita que en la primera columna corresponde a X y la segunda corresponde a Y. Pero eso es simplemente una cosa que es mnemotécnica. Esto realmente lo debería borrar. Esto simplemente uno es para recordarlo. Entonces la primera columna hace los coeficientes de X y la segunda los de Y. ¿Qué hacemos con la matriz? Estamos despacio, estamos tranquilos. Lo que vamos a hacer con esta matriz es vamos a resolver el sistema. Primero les voy a explicar cómo sacar la matriz y la próxima clase les voy a explicar qué hacer con ella para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Listo? Dime, Manuela. Profe, en este caso no importa el orden que se pongan las ecuaciones. Por ejemplo, yo hubiera podido poner 1 menos 1 y abajo 1, 1. ¿O cómo sería ahí? Pero sí importa, ojo, sí importa, la matriz es distinta. Entonces, a ver, la pregunta tuya es la siguiente. Entonces la pregunta tuya es, tenemos el sistema, entonces la pregunta es, si la entendí bien, era, si cojamos, por ejemplo, el sistema de ecuaciones x menos y igual a 0 y x más y igual a 1, ¿cierto? Esa era tu pregunta. Sí, profe, esa. Entonces si yo tengo este sistema, la matriz de coeficientes es distinta. Va a ser, pongo los coeficientes de la primera fila que van a ser 1 y menos 1 y de la segunda fila es 1, 1. Si te das cuenta, esa matriz es distinta. ¿Qué pasó? Que yo como intercambié las ecuaciones, pues estoy intercambiando el orden de las filas también. ¿Listo? Pero son profe, pero entonces tendríamos en cuenta lo que nos den, por ejemplo, en un ejercicio, el orden en el que nos dé. Claro, Claro, sí, pero entonces tendríamos en cuenta lo que nos den. Por ejemplo, en un ejercicio, el orden en el que nos dé. claro,
Claro, claro, que exactamente. Entonces, pues lo que estoy tratando de explicar es, si a mí me dan un sistema de ecuaciones y me lo van a dar en orden, con ese orden yo reproduzco una matriz. He hecho dos, una es la matriz de coeficientes y otra eh, la aumentada. Y con esa vamos a trabajar la próxima clase para llegar a las soluciones. Listo, de pronto es que se me está adelantando un poquito. Yo entiendo que en este momento no se le dé la aplicación, pero entonces el punto es que vamos a tratar de resolver el sistema de una forma sistemática. Paso número 1, del sistema vamos a sacar la ecuación, la matriz aumentada y de coeficientes. ¿Qué hacemos con ella? Eso se los voy a explicar en la próxima clase. Listo. Por ahora, solamente quiero que entendamos cómo sacarlo, que es muy sencillo. Si a mí me dan el sistema de ecuaciones, ¿qué hago? Tengo dos matrices, la de coeficientes, que en este ejemplo es la primera fila, pongo los coeficientes de la primera ecuación, que en este caso me queda 1, 1, y la segunda 1 menos 1. Y cuando la aumento, pongo esa matriz y la pongo en la par. La aumento, valga la redundancia, con los coeficientes constantes. ¿Ok? Para este otro sistema, perdón, yo por aquí están preguntando. Bueno, Andrés está haciendo una observación para el compañero, entonces para que el compañero lo lea. Vamos a mirar este nuevo ejemplo. Entonces ahora tenemos dos ecuaciones con tres variables. Las variables van a ser x, y, z, y vamos a sacarle la matriz de coeficientes y la matriz aumentada a este sistema. Entonces para este sistema hacemos lo mismo de ahorita. Entonces cojo la matriz de coeficientes. Entonces esa va a ser la matriz A, que en este caso tengo dos ecuaciones y tres variables. Entonces el tamaño va a ser 2 por 3, porque el número de ecuaciones corresponde a las filas y las variables a las columnas, y de ahí saco los coeficientes. Entonces me va a quedar 1, 2 menos 1, y en la segunda fila los coeficientes de la segunda ecuación. Entonces recordemos, esa ecuación es x más 2z igual a 0, pero realmente la debemos pensar como x más 0 veces y más 2z igual a 0, y el orden de las variables son la primera es x, la segunda y, la tercera z. Entonces los coeficientes son 1, 0, 2. ¿Ok? Les recuerdo, en una ecuación, cuando no aparezca la variable, no es que no aparezca, sino que su coeficiente correspondiente es 0. O sea, esta segunda ecuación la deberíamos pensar como x más 0y más 2z. Y la matriz aumentada es la misma, pero en la parte derecha la aumento con los coeficientes constantes. Entonces la primera fila me queda 1, 2 menos 1, que son los coeficientes de x, y, z, y lo aumento con el coeficiente constante 1. La segunda me queda 1, 0, 2, y lo aumento el coeficiente constante, que en este caso es 0. Este ejemplo número 3, que ya lo habíamos visto, lo voy a poner por aquí con número 3. Y hagamos un último ejemplo. La pregunta de Andrés Felipe es muy importante, profe. En el caso de que las ecuaciones estén desordenadas, entonces se ordenan al gusto. No, ojo Andrés con eso. Las ecuaciones, las variables las vamos a ordenar, y con ese orden nos vamos a casar de ahí en adelante. ¿Qué quiere decir con eso? Si las tenemos como en x, y, z, entonces se sobreentiende que x es la primera variable, y la segunda y z es la tercera, y se aparece como con x1, x2, x3. Se sobreentiende que x1 es la primera, x2 es la segunda, x3 es la tercera, y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a considerar el sistema de ecuaciones x más 2z menos y igual a 1 y 2z menos x igual a 0. Creo que es el tipo de preguntas que está haciendo Andrés. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es que para poder leer de manera conveniente el sistema, reorganizarlo ordenando las variables. Pues en este caso, ese sistema que me dieron es realmente ordenándolas para poder leer la matriz aumentada y de coeficientes. Lo puedo reescribir de esta manera. Entonces de aquí ya leo la matriz de coeficientes. Entonces me va a quedar los coeficientes de la primera fila, me queda, 1,
menos 1, 2, y de la segunda fila me queda menos 1, 0, 2, y la matriz aumentada me va a quedar la misma, pero la aumento con los coeficientes constantes. Juan David, siempre debe ser en orden alfabético, entonces se sobreentiende el orden que se entiende es cuando tengo X y Y, va primero X y luego Y. Cuando tengo X, Y, Z, primero va X, luego va Y, luego va Z, y cuando tengo X, Y, Z y W, el orden ya no es el alfabético, usualmente se entiende como que X es el primero, Y el segundo, Z el tercero y W el cuarto. ¿Listo? Cuando tengo ya más de 4 variables, se aconseja enumerarlos con X1, X2, X3, X4, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué más preguntas hay? Profe, Hola. es lo mismo que si el término independiente está del lado izquierdo, o sea, siempre debe tener esa estructura. Exacto, muy buena pregunta, Teresita. Y es que, es Teresita, Teresa, es que no se ve bien el nombre. ¿Cuál es tu nombre, entre otros? Teresita. Teresita, bueno, listo. ¿Cuál es el punto? Cuando yo quiera sacar la matriz aumentada o la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones, primero lo tengo que escribir de esa forma. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy, muy importante. Si el término con el constante aparece en el otro lado, hay que reorganizarlo para que aparezca de esta forma. Entonces, hagamos un ejemplo como ese. Ejemplo número 5. Entonces, por ejemplo, yo tengo la ecuación x menos y más 3 igual a 0 y x más y menos 1 igual a 0. Realmente, para poder leer de manera apropiada el sistema, la matriz aumentada, pues lo tengo que reescribir como x menos y igual a menos 3 y x más y igual a 1, y cuando yo la veo ya así, ya puedo leer la matriz aumentada en la matriz de coeficientes de la forma apropiada. Entonces, en este caso, la matriz aumentada sería la de coeficientes, perdón, la matriz de coeficientes sería esta, y la matriz aumentada sería 1 menos 1 menos 3 y 1, 1, 1. ¿Okay? Bueno, muy bien, más preguntas. Comentarios. Andrés está preguntando, profe, y dado también el caso, ¿puedo disminuir la ecuación de modo algebraico? Entonces, realmente no queremos hacer eso y no lo vamos a hacer. Recuerda, lo que estamos haciendo es, vamos a resolver el sistema de ecuaciones y vamos a encontrar un algoritmo, una manera sistemática de hacerlo. El paso número 1 es sacar la matriz aumentada. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es a mí me dan el sistema y puede que yo lo pueda resolver a mano, pero el algoritmo no funciona así. El paso número 1 es, dado el sistema, no le voy a hacer operaciones algebraicas para disminuirlo, sino que a partir del sistema, escrito de manera apropiada como lo acabamos de hacer, saco la matriz. ¿Listo? Efren, la eliminación gaussiana la vamos a hacer la próxima clase, eso no lo hemos hablado y eso es precisamente el algoritmo del cual estamos hablando. Jonathan pregunta, ¿necesariamente el resultado de la parte derecha de la matriz aumentada? No. ¿Cómo así que el resultado? Cuando tú dices el resultado, ¿quieres decir la solución? La respuesta es que no. La próxima clase vamos a hablar de cómo se lee la solución. ¿Listo? Es que se me están adelantando mucho. Vamos a hacer un algoritmo y le estoy explicando el paso número 1. Entonces, me está preguntando el paso número 4. No, entonces vamos a calmarnos. ¿Listo? Vamos a hablar de un algoritmo que se llama eliminación gaussiana. ¿Ok? Entonces, dado un sistema de ecuaciones, la primera parte del algoritmo es sacar la matriz aumentada y matriz de coeficientes, y eso es lo que les estoy explicando. ¿Hay alguna pregunta acerca de cómo? Esto es muy sencillo y por eso estoy enfatizando mucho en esto, porque quiero que esto quede muy claro, porque de ahora en adelante lo vamos a hacer todos los días sin pensarlo. Entonces, por eso quiero que me pregunten si hay alguna pregunta acerca de cómo sacar la matriz de coeficientes y matriz aumentada
de un sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolverlo? Lo hablaremos la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Ok, entonces con eso vamos a dar por concluida la clase de hoy. La próxima clase vamos a hablar de qué significa que una matriz esté en forma escalonada y hablamos de la eliminación gaussiana. ¿Listo? Entonces con eso me despido por hoy. Espero que todos tengan una excelente tarde. Ahí les pido disculpas por los errores el pequeño error que había en las diapositivas y por los problemas de conexión, pero esa parte se me sale de las manos. Un abrazo para todos y feliz día. Nos vemos el viernes a la misma hora y en el mismo canal. Un abrazo. Profe, chao. Espero que se Sí, encuentre muy luego, bien. profe. Luego. ¿Cómo, mijo? Chao, profe, muchas gracias.